Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. No parece que están despiertos. A ver, les voy a preguntar. Buenas tardes. Mucho mejor, mucho mejor. Parece que están pensando en su cena todavía. Ok, muy bien. Qué bueno estar aquí. Qué bueno poder alabar al Señor. Qué bueno poder juntos también poder dar con nuestro corazón las ofrendas al Señor. Vamos a orar y pedir a Dios que prepare nuestro corazón para su palabra. Oremos. Santo Dios, gracias por este día que nos has traído aquí. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes propósitos maravillosos para nuestra vida. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir el mensaje que hoy día tienes para nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero comenzar compartiendo con ustedes una experiencia que tuve. A mí me encanta el mar y me encantan las montañas. Pero si me dices que elija entre las dos, siempre voy a elegir el mar. A mí me encanta el mar, me fascina. Y cuando era muy joven pude tener la oportunidad de ir a la playa con mis amigos y entramos, cuando uno es joven, uno no mide las consecuencias, entramos al fondo del mar y algo que me encantaba era cuando yo llegaba hasta el fondo y la ola venía y te levantaba. Esa sensación y bajabas. Nuevamente venía la ola y otra vez te levantaba y nuevamente bajabas. Esa sensación era hermosa. Pero en ese momento que yo estaba disfrutando dentro del mar, el que me levantaba la ola, me empecé a dar cuenta que la ola empezó a formarse más adentro. Entonces tuve que nadar más adentro y nuevamente me levantaba. Y nuevamente cuando salía vi que la ola estaba más adentro, volví a nadar más adentro y cuando ya me di cuenta estaba muy lejos de la orilla. Y así que tenía que tomar una decisión qué hacer en ese momento y dije, tengo que regresar a la orilla. Y empecé a querer nadar, pero nuevamente la ola venía y me metía debajo del agua y salía. Y dije, no, tengo que salir, si no, no salgo. Me sentí atrapado en el mar. Así que empecé a nadar y sentí que ya no tenía fuerzas. Levanté mis ojos a ver si había alguien a mi alrededor y encontré que había alguien cerca, había alguien con algo inflable. No me acuerdo exactamente qué era y empecé a nadar hacia él. Ni siquiera le hablé porque estaba tan agotado, tan cansado, que solamente tomé su flotador. Cuando recuperé las fuerzas, le pude explicar, porque él estaba con los ojos abiertos, que él no había entrado, así que él no sabía lo que yo estaba viviendo. Pero si yo no lo encontraba a él, yo hubiese muerto atrapado en el agua. Porque estaba muy adentro y era muy difícil. Sentirse atrapado en algo así es una sensación muy desagradable. Una sensación fuerte de que te sientes atrapado por las olas y que no puedes salir. Hay gente que se ha quedado atrapada en muchos lugares. Yo no sé dónde quizás tú te has quedado atrapado. Hay gente que se ha quedado atrapada en el baño. Y cuando alguien viene y le abre la puerta del baño de algún lugar público, pues te dice, ¿estabas atrapado? No, yo solo estaba acá. Por vergüenza las personas no quieren reconocer que estaban atrapadas. Pero imagínate estar atrapado en el ascensor. Imagínate que estás atrapado con una persona que sufre de claustrofobia. ¿Puedes poner la foto de la persona atrapada en el ascensor? Imagínate estar con una persona. Yo quisiera estar en el ascensor, pero nunca con una persona que sufre de claustrofobia. Y que de repente se paraliza el ascensor y que no se mueve y la persona empieza a decir, se va a abrir, ya no respiro. Ni ha pasado ni segundo, ¿no? Ya no respiro, no, que nos van a salvar. Debe ser una sensación muy horrible. Comienza a gritar, sálvame, sáquenos de aquí. Hace muchos años en Ecuador hay un teleférico y en ese teleférico que mucha gente sube, se quedaron atrapados 75 personas por 10 horas.
10 horas en un teleférico debe ser una sensación bastante de terror, ¿no? Quedarse atrapado. Hay cosas que nos pueden parecer chistosas, porque cuentas de otro. Pero cuando te sucede a ti, ya deja de ser chistoso, ¿no? Ya es una sensación de terror. Hay gente que lamentablemente se ha quedado atrapada en los terremotos y han sido salvadas por algún escuadrón que los ha encontrado, o por unos perros que son adiestrados para encontrar a las personas atrapadas, metidas en un lugar muy complicado de poder sacarlos. Hay barcos que se han quedado atrapados en alta mar porque el mar se ha movido de una manera horrorosa. Pero hay otras formas de quedarse atrapado en la vida. Hay gente que se siente atrapado en su trabajo. No le gusta ese trabajo, pero se siente atrapado y que no puede salir de eso. Hay gente que se siente atrapado por su pasado, por algo vergonzoso que hicieron, por algo que les causa al día de hoy culpa, o por alguien que los hirió de una manera muy fuerte en el pasado. Hay gente que puede estar pasando diferentes situaciones de sentirse atrapado. El sentirse atrapado puede producir miedo, puede producir frustración, tristeza, enojo, desesperación, soledad, depresión, hasta impotencia. ¿Qué hacer cuando estamos atrapados? La respuesta es sencilla, ¿no? Busca cómo salir de donde estás atrapado. Esa es la respuesta frente a qué hacer cuando estamos muy envueltos en algo. Pero ¿has visto quizá escenas de animalitos atrapados? Y cuando una persona los ve y los quiere liberar, el animalito no comprende que lo quieren liberar. Así que lucha con la persona que lo está tratando de liberar. Y por eso algunos utilizan técnicas para liberar a los animalitos que están atrapados. Se encuentran atrapados y necesitan de alguien para salir de ese momento de estar atrapados. Así como cuando yo estuve en el fondo del mar y necesité encontrar a alguien para poder salir de esa situación de estar atrapados. Hoy día vamos a ver lo que Dios dice acerca de cómo salir cuando nos encontramos atrapados en algo. Y vamos a ver Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer este pasaje. Y dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 12, vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Y aquí el autor de Eclesiastés está narrando de cómo los animales caen y son atrapados. Habla cómo son atrapados los peces por un buen pescador que sabe cómo atraparlos. Habla de cómo un buen cazador sabe atrapar las aves. Pero también, y ahí viene lo que dice el autor de Eclesiastés, habla que los hombres, los seres humanos, caemos también en trampas. Nos caemos en situaciones donde nos sentimos, y ahí dice la palabra, atrapados. Atrapados en algo de lo que viene a nuestra vida y no podemos salir. Un ejemplo, hay gente que se encuentra atrapada por sus deudas, por malas decisiones que tomaron o por alguna circunstancia que les golpeó en la vida. Y se encuentran atrapados y quieren salir de algo que ellos saben que se sienten atrapados. Yo no sé cuántos de ustedes reciben mensajes de texto de gente desconocida. ¿Cuántos de ustedes reciben WhatsApp de gente desconocida y te dicen, tu cuenta del banco está bloqueada? O te dicen, ganaste algo en Amazon. O te dicen, llegó este paquete y si no lo reclamas lo vas a perder. ¿Y qué es? Gente malvada que está buscando atraparte. Y de una manera increíble, mucha gente cae en ese juego y
pierden dinero, pierden información privada, donde la gente malévola lo hace. Escuché en las noticias de un congresista de un país de América Latina que se fue a un pueblo junto con otros congresistas para ver una labor que querían hacer en ese pueblo. Uno de ellos se empezó a sentir mal y le comunicó a los otros congresistas que se sentía mal. Entonces lo llevaron al centro médico del pueblo. Cuando llegaron al lugar, lamentablemente el centro médico estaba cerrado. Y estaban tan lejos de otro centro médico que se sentían atrapados en ese lugar con una situación crítica de alguien que estaba teniendo un problema de salud muy serio. Lamentablemente ese congresista murió porque se encontró atrapado en un lugar donde no había recursos médicos para poder auxiliarlo. Vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de cómo es el sentirnos atrapados espiritualmente. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice lo siguiente Pablo: en otro tiempo ustedes estaban, ¿qué cosa? Muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo y se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Aquí Pablo está diciendo algo muy fuerte y muy claro a la vez. Está diciendo, en primer lugar, que toda la humanidad se encuentra atrapada espiritualmente. Así como alguien se encuentra atrapado y no puede salir de esa situación, Pablo está describiendo que la humanidad entera se encuentra atrapada espiritualmente. ¿En dónde lo encuentras? Cuando dice estaban muertos en sus transgresiones y pecados. El pecado le da una situación de trampa espiritual. Se encuentra muerto espiritualmente. La palabra muerto significa separado. Cuando se produce la muerte física, la parte inmaterial se separa de la parte material. Pero aquí Pablo está hablando de algo más serio que la muerte física. Está hablando de la muerte espiritual. Y está revelando cómo el ser humano se encuentra atrapado espiritualmente en la muerte espiritual, separado de Dios por la eternidad. Y está diciendo Pablo que la humanidad nace espiritualmente muertas, nace separados de Dios. Nuestros pecados nos han atrapado y nos han separado de Dios para siempre. Y Pablo va más allá de lo que está afirmando. Y Pablo está diciendo que el hombre, el ser humano, se encuentra atrapado por el maligno. El maligno está buscando que el ser humano no salga de esa trampa. El maligno, la mejor estrategia que el maligno tiene para engañar a la gente es hacerle creer una mentira, es hacerle creer que no estás atrapado, que tú estás bien. Mientras que tú creas esa mentira, tú no buscas la salida, porque tú crees que no estás atrapado. Pero Dios en su palabra es clara, diciendo que la humanidad se encuentra atrapada. Y necesitamos predicar esta palabra para que la gente entienda su condición espiritual con la que nace. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo es sentirse atrapado en Jeremías capítulo 38, versículo 6. Y vamos a ver cómo Jeremías fue atrapado. Jeremías capítulo 38, versículo 6, y dice lo siguiente: ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron, ¿en dónde? En la cisterna del patio de la guardia. Ya habían echado en la cisterna a José, sus hermanos lo echaron en una cisterna. Pero ahora quiero que notes qué es lo que sucede con Jeremías. Lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino que había lodo. Jeremías, ¿qué pasó con Jeremías? Se hundió en él.
En el contexto está hablando que los príncipes trataron a Jeremías como un hombre malvado y planearon matarlo. ¿Y qué fue su plan? Vamos a meter a Jeremías en una cisterna, pero no en una cisterna vacía, sino en una cisterna con lodo. Era un plan malévolo, porque tú sabes que el lodo no te va a permitir salir. Cuanto tú más intentas salir, ¿qué más pasa con el lodo? Te vas hundiendo. Imagínate la desesperación de caer en una cisterna llena de lodo. Ahí se encontraba Jeremías, atrapado en esa cisterna, con el plan malévolo de que de esa manera él muera totalmente, sea aniquilado. Y veamos qué pasó con Jeremías. Murió Jeremías en la cisterna. Veamos el siguiente versículo, versículo 7. Mira lo que sucede con Jeremías, que está en el lodo, que está dentro de la cisterna. ¿Qué ocurre con él? Dice, el etíope Ebemelec, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, aparece un personaje en ese momento donde Jeremías está atrapado en una cisterna con lodo. Aparece Ebemelec. Ebemelec no era judío. Ebemelec era alguien extranjero quien estaba sirviendo en el reinado. Y él se entera de cómo Jeremías está siendo tratado y cómo Jeremías está atrapado en esa cisterna de lodo. Mira lo que sigue ocurriendo. Versículo 8 al versículo 10. Dice, Ebemelec salió del palacio real y le dijo, mi señor, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebemelec, toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebemelec hizo algo valiente, hizo algo que tenía que tener coraje. Se acercó al rey, habló con el rey y expuso la condición de los príncipes. Los príncipes han planeado algo malévolo. Quieren asesinar a Jeremías. Y cuenta y pone en riesgo su propia vida Ebemelec. Así que para poder salir de esa cisterna, Jeremías necesitaba que aparezca un valiente. Un hombre valiente que pueda hablar por él. Y el hombre valiente es Ebemelec. No es un judío, es un extranjero que actúa con compasión de la situación en la que se encuentra Jeremías. Y el rey reacciona ante el pedido de Ebemelec y le autoriza un plan de rescate. Le dice, puedes rescatar a Jeremías, puedes liberar, anda con 3 hombres. Hay algunos manuscritos y los estudiosos dicen que no habla de 3 hombres, sino habla de 30 hombres que fueron con Ebemelec. Realmente no se sabe, pero fueron varios para poder liberar a Jeremías, porque tenían que planear cómo sacarlo a Jeremías de un pozo donde estaba lleno de lodo. Y así que con ropa lo logran sacar a Jeremías y lo logran liberar de donde él se encontraba atrapado y pensaba que probablemente iba a morir. Jeremías estaba como cuando yo estaba dentro del mar y yo pensaba, probablemente aquí yo ya no salgo. Muy probablemente eso estaba pensando Jeremías. Yo aquí ya no salgo. Y eran probablemente sus últimas palabras de Jeremías con Dios cuando él se encontraba atrapado en esa situación. Pero Dios obró en la vida de alguien extranjero para que obrara y liberara a Jeremías de esa situación. Mira lo que dice Isaías capítulo 61 versículo 1.
Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación. ¿A quiénes? A los cautivos y libertad a los prisioneros. Jesús leyó este pasaje de Isaías y cuando Jesús leyó este pasaje de Isaías, Él dijo, esto hoy se ha cumplido delante de ustedes. Jesús es quien cumple esta profecía. Él llegó a la tierra a pregonar las buenas noticias, pero también a sanar el corazón de la gente y a rescatarnos de la condición espiritual que nos encontramos. Como en el mar profundo, apartados de Dios, Jesús vino para rescatarnos y salvarnos de la condición espiritual en la que nosotros nos encontrábamos. Pero sigue hablando Judas, versículo 22 y versículo 23, y no es Judas el Iscariote, por si acaso. Judas no es el traidor, sino es el discípulo de Jesús. Y mira lo que dice en versículo 22 y 23. Tengan compasión de los que dudan. Y ahí nos está hablando a nosotros. Las personas que ya hemos experimentado la libertad. Las personas que nacimos en una condición espiritual, muertos espiritualmente, pero un día Jesús llegó a nuestra vida. Ahora Jesús te dice a ti y me dice a mí algo. Ten compasión de los demás. Vive en esta tierra mirando a gente que se encuentra atrapada cerca de ti. Mira a aquellos que están cerca de tu vida y se encuentran atrapados. Y dice Judas, 2 veces dice, tengan compasión de los que dudan, pero al final también dice, compadézcanse de los demás. Vive tu vida teniendo compasión de otras personas que están cerca de ti. Dios quiere que actuemos con compasión, que ayudemos a las personas que espiritualmente están separadas de Dios, pero los ayudemos no con orgullo, no con soberbia, sino dice con compasión, con misericordia. Así como alguien un día habló a nuestra vida y nos trajo la compasión de Dios a nosotros, nosotros también somos llamados a llevar esa compasión a otras personas para que puedan encontrar el camino de la libertad en Jesucristo. Dios quiere usarte para guiar a las personas atrapadas en la libertad, a la libertad en Jesús. Dios ahora nos llama a nosotros a que nosotros actuemos con compasión con las personas que se encuentran atrapadas por el pecado. Dios usó una vez una persona a nuestra vida para mostrarnos su amor y su compasión. Y encontramos ahora una vida nueva, una vida en Cristo, y experimentamos la salvación. Pero ahora Dios quiere usarte a ti para que tú tengas compasión de las personas que necesitan el camino de la salvación y de la vida eterna. Algunos pueden decir y pueden aceptar que están atrapados, pero muchos con los que vas a hablar, nunca les digas, he venido para ayudarte porque tú estás atrapado, porque no te lo va a creer. Igual éramos nosotros cuando alguien nos hablaba así, nunca lo entendíamos. Solo tenemos que presentar a quién, a Jesús, como el Señor y Salvador de la vida. Uno de los mejores lugares que podemos ayudar a la gente es en los grupos de vida, porque allí podemos recibir amor, pero también allí podemos dar amor a las personas. Podemos recibir palabras de ánimo, pero también nosotros allí podemos dar palabras de ánimo a las personas que necesitan encontrar palabras de compasión. Hoy día Dios quiere liberar personas que se encuentran atrapadas por el pecado, pero Dios nos quiere usar a nosotros para poder experimentar realmente el extender la compasión de Dios a aquellos que sufren porque no encuentran el camino de la salvación. Pongámonos de pie. Quizá hoy día estás acá y te encuentras atrapado en algo.
No sé en qué te encuentras atrapado, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe en qué te encuentras atrapado. Quizá te encuentras atrapado por tu pasado, por algo que ocurrió en tu pasado que hasta el día de hoy te está persiguiendo y que tú quieres ser libre, pero no lo eres. Quizá tu padre te hirió de una manera tan fuerte que el día de hoy tú repites ese modelo que tú recibiste. Quizá estás atrapado por algún rencor o algún resentimiento y luchas como Jeremías, que se veía en el fango, y aún sigues con resentimiento y enojo en tu corazón. Quizá estás atrapado con un dolor profundo en tu alma. Alguien te ha lastimado de una manera muy profunda y hay dolor dentro de tu corazón. Quizá te encuentras atrapado en alguna situación que no sabes cómo salir, que nadie sabe, pero tú lo sabes. Te encuentras atrapado en una situación y no sabes cómo salir de esa situación. Quizá digas: pastor, yo me siento atrapado y me siento como Jeremías. He probado muchos caminos para salir de esto que estoy atrapado y no lo logro. No logro salir de este lugar. Como Jeremías, que se encontraba en un lodo dentro de una cisterna. Quizá así te sientes tú el día de hoy. Pero hoy Dios quiere que tú entregues cualquier cosa que tú te sientas atrapado. Hoy Dios quiere que entregues tú ese resentimiento. Dios quiere que entregues ese dolor. Dios quiere que entregues esa situación que nadie sabe, en la que tú te encuentras atrapado. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en este momento. Y ahí en el lugar que estás, empieza a orar y empieza a pedirle al Señor que escuche tu oración en esta tarde. Dios te dice hoy: yo te voy a sacar del lugar donde tú estás atrapado. Hoy yo te voy a sacar de ese dolor profundo que tú tienes en tu alma. Hoy te voy a sacar de ese resentimiento que tienes ahí en tu corazón contra esa persona que te lastimó y que hasta ahora no lo logras perdonar. Dios quiere liberarte. Si aún lloras en oculto, ahí cierras las puertas de tu cuarto y lloras por una herida, por un dolor que alguien produjo en tu vida. Hoy Dios quiere liberarte de ese dolor profundo. Pero entrégaselo en este momento. Entrégale eso que te tiene atrapado el día de hoy. Dáselo al Señor. No salgas de aquí llevándote esa situación que te tiene atrapado. Entrégaselo al Señor. Dios del cielo, tú ves hoy día a tus hijos que estamos aquí orando a ti, Señor. Padre, tú conoces cómo personas aquí se encuentran atrapadas. Quizá nadie sabe que se encuentran atrapados, pero ellos sí saben en qué se encuentran atrapados. Quizás se encuentran atrapados por algún pecado oculto que nadie lo sabe, pero tú lo sabes, Dios. Quizá acá hay gente que se encuentra atrapado por el dolor y el resentimiento. Quizá acá hay gente que se encuentra atrapado por una herida que alguien en el que le tuvieron confianza les hizo y aún sufren profundamente por eso. Padre, hoy obra en cada uno de nosotros, Señor. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras mentes, obra en nuestra alma. Dice que tú has venido, Señor, para sanar el corazón. No solamente has venido para darnos salvación, sino para tratar con nuestro corazón herido. Padre, obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor.
obra en cada vida, Santo Dios. Que nadie salga de aquí hoy día pensando que no hay salida, que estoy atrapado para siempre en esta situación. Hoy hay salida. Hoy hay camino de salida con tu poder, Señor. Ahí en el lugar que estás, levanta tus manos a los cielos y dile: Señor, sácame de este lugar que me encuentro atrapado. Sácame del dolor, sácame del resentimiento, sácame de este pecado, sácame de donde yo me encuentro, Señor, atrapado. Y libérame, Padre Santo, porque tú tienes el poder para sacarme de cualquier lugar que me encuentro atrapado. Y hoy pueda caminar libre completamente, perdonando al que me hirió, orando por el que me lastimó. Gracias, Dios, porque hoy tú estás obrando en tu iglesia y en tus hijos. Pero también ayúdanos, Señor, a ayudar a otras personas, a actuar con compasión a aquellos que se encuentran atrapados en alguna situación y mostrándoles a Jesús como el Señor y el Salvador que puede ser de sus vidas y dándoles una nueva vida. Gracias, Padre, por esta tarde que nos has llenado de tu presencia, que nos has llenado de tu palabra, Señor. Y guíanos en esta semana para caminar para ti. Y ayúdanos, Señor, a involucrarnos en un grupo donde podamos recibir bendición, pero también dar ánimo y bendición a los que nos rodean. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, que tengan una linda tarde y recuerden, en el lobby tenemos la registración de los grupos de vida. Bendiciones mil.